Hola, soy Leonel Aliza Correa y les doy la más cordial bienvenida a este miércoles de comunicación de Yo Leo. El día de hoy vamos a hablar sobre los medios de comunicación. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Si nosotros consultamos los diferentes testimonios históricos, literarios, de las diferentes civilizaciones que han ocupado el mundo a lo largo de su historia, descubriremos que cada una de ellas ha encontrado una forma diferente para dejar testimonios, desde cosas religiosas, militares, políticas y obviamente de la vida cotidiana, es decir, representaciones de su cultura, lo cual, en conjunto, son situaciones comunicativas. Entonces, precisamente el propósito de este video es ir mencionando cómo ha ido evolucionando o cuáles son los recursos, cuáles son los medios de comunicación de los que se han valido las culturas para poder dejar testimonio. Si nosotros vamos al origen, nosotros, a su vez, podríamos afirmar que el primer medio o el medio más importante de las civilizaciones antiguas era la voz, es decir, la oralidad. La oralidad es el medio más importante, porque por medio de la oralidad, todos estos elementos que les mencionaba, desde los teológicos, los militares, los políticos, pero también obviamente los cotidianos, lo que hoy llamamos las noticias, la información, se valían dichas personas de la oralidad, es decir, la transmisión de una persona a otra y así sucesivamente hasta que abarcaba un gran espacio, un gran número de personas que estaban al día en relación con esos sucesos, esos eventos. Ya dependiendo los recursos, dependiendo ciertos elementos, los podemos hoy catalogar como algo literario, algo filosófico, algo antropológico, algo sociológico, algo político o simple y llanamente algo comunicativo, algo informativo. Pero el medio era el mismo, la oralidad. Entonces, muestra de ello son ese gran número de testimonios que tenemos de estas denominadas culturas antiguas. Pero este medio, este canal de comunicación no ha sido el único. Obviamente, era el más usado. ¿Por qué? Porque los otros canales, los otros medios eran un poco más complejos. Muestra de ello es hablar de las escrituras. Por ejemplo, hablar de los tipos de escritura determina a su vez un ámbito complejo, el seguimiento de ciertas reglas. Obviamente está muy cercano a lo relacionado con la lingüística, es decir, las formas de hablar, las palabras, cómo escoger una palabra para determinar el denominado significado y significante, es decir, yo tengo un objeto y cómo nombrarlo y que llegue ese consenso entre la civilización, entre la tribu y que todos le llamen de la misma manera a ese objeto. Entonces, esas situaciones obviamente son complejas, pero por lo visto, basados en la historia de la humanidad, pues la oralidad como que fue más práctica en comparación con la escritura, porque la escritura ya necesita unos lineamientos, unas grafías, unas gramáticas, una lexicografía, toda una serie de variantes que en comparación con la oralidad son más complejos. Entonces, por lo tanto, podríamos mencionar como segundo elemento de canal o medio de información o medio de comunicación, podríamos mencionar la escritura o ciertos simbolismos. Para no hablar particularmente de la escritura, podríamos hablar de ciertos símbolos, es decir, hasta incluso las pinturas. Entonces, cierto elemento, cierto trazado, ciertos trazos que evidenciaban algo, que querían dejar un testimonio de manera muy simple, como pueden ser las denominadas pinturas rupestres, donde muchas veces nada más se pintaba la silueta de las manos, nada más, o bien ya algo más complejo donde alguna persona representaba
la cotidianidad, los sucesos que se veían normalmente, como cazar a un animal o cierto ritual para cierta época del año, como podría ser el momento de la cosecha o de la siembra, ¿no? Una relacionada con la otra. Entonces tenemos esos trazados que podemos verlo desde una perspectiva pictográfica hasta una situación totalmente escritural, es decir, ya letras o ciertos ideogramas, dependiendo la cultura. Pero insisto, si nos vamos en una primera instancia, hablaríamos de la oralidad. Es esta transmisión de información por medio de las personas, ¿no? Que alguien la hable, alguien la escuche y después la persona que la escuchó la vuelva a transmitir de manera oral y así sucesivamente entre la tribu y después entre generación y generación. Posteriormente podríamos hablar de ciertos aspectos simbólicos que podríamos irnos desde los pictogramas, los ideogramas y hasta el léxico ya escritural que conocemos hoy en día. Pasan los siglos y de repente nos damos cuenta que los medios informativos o los medios de comunicación poco a poco se fueron anclando. Por un lado teníamos la oralidad y por el otro lado teníamos los elementos pictográficos, los elementos simbólicos, los elementos escriturales. Y durante los siglos seguíamos viendo eso. Los testimonios eran ya sea de manera oral, como les decía, alguien transmitía por medio del lenguaje oral a una persona y esa misma persona lo iba transmitiendo y eso iba a tan gran medida que podía trascender generaciones. De ahí podemos entender las tradiciones, las costumbres, etcétera. Después hablábamos de los elementos que implicaban ciertos simbolismos, como podrían ser las pinturas, los ideogramas o simplemente los signos lingüísticos que representaban un sonido y que el conjunto de esos símbolos formaban palabras y el conjunto de palabras formaban oraciones o enunciados y esos oraciones o enunciados, el conjunto de ellos formaban párrafos y el conjunto de párrafos formaba textos. Y entonces ya automáticamente ya los textos pues ya formaban obras dependiendo la intención comunicativa. Pero la base de todo eso era el símbolo, el signo lingüístico, por denominarlo de alguna manera, o en palabras tradicionales cercanas a nuestra cotidianidad, las letras. ¿Correcto? Entonces, esa letra simboliza un sonido, simboliza una intención en sí mismo, pero obviamente necesita de un conjunto para poder elaborar todo un mensaje. Entonces, tenemos esos elementos que eran como que los más básicos, al grado de que hoy en día seguimos haciéndolos. Esos dos elementos básicos de la oralidad y los elementos pictográficos, escriturales, hoy en día siguen siendo los más imperantes. Pero, poco a poco, esos canales, esos recursos se fueron adaptando a las necesidades de las civilizaciones, a las necesidades de las épocas. Entonces, muestra de ello podemos hablar de los libros. Los libros, esos testimonios son fundamentales. Y entonces, si nosotros analizamos la historia del libro, nos vamos a encontrar una historia bastante atractiva de cómo eran los libros de antes de la imprenta. Estamos hablando de finales del siglo XV. ¿Cómo eran los libros antes? Eran literalmente artesanías de tener que escribirlos a mano. Y para poder escribir tenemos que encontrar soportes. Entonces podemos irnos al pasado y entonces comenzar a hablar de elementos tales como el papiro o ciertas pieles o ciertas fibras que usaban las civilizaciones para poder dejar testimonio. Entonces, eso es un elemento importante. Ya después hablaríamos del papel. Pero mientras hay que hablar de los soportes, porque sí, está el texto en el imaginario, pero hay que tener un soporte para poder plasmar ese testimonio, esa información. Entonces, sí, tenemos muy claro ese código, ¿no? El idioma, el lenguaje, el dialecto, dependiendo de lo que estemos hablando. Pero necesitábamos un soporte, necesitábamos un canal, necesitábamos un medio. Y entonces este medio de información sí tenía un tronco en común, pero necesitaba de ciertas ramificaciones, de ciertos recursos para que ese mensaje llegara a su correspondiente receptor o a su conjunto de receptores. Ahí tenemos otro elemento fundamental. La oralidad sigue siendo la misma hoy en día.
Entonces, simple y llanamente muchas veces podríamos ya adaptarlo a ciertos medios, como lo vamos a ver a continuación. El elemento simbólico que implica lo pictográfico, lo ideográfico, lo escritural, sí ha ido evolucionando a ciertos ramos, a ciertos ámbitos, pero que sí se ha aterrizado. Obviamente también ha cambiado los medios, han cambiado los canales, pero la esencia sigue siendo la misma. Pero entonces ahí tendríamos un ejemplo claro, sería los libros. Entonces, en el elemento escritural, los libros comienzan. Y entonces, en el mismo ámbito de los libros, vemos una evolución, un cambio. O sea, como estos libros que primero te tenía que buscar un soporte, como podía ser el papiro o ciertas fibras de materiales de las hierbas, las plantas, las cortezas, hasta llegar precisamente al soporte más conocido y que fue empleado durante siglos, que es el papel. Y a partir de estos soportes y a partir de estos recursos y de estas necesidades, poco a poco se fueron ambientando las situaciones comunicativas y en consecuencia los medios de información, los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque de repente surgen ciertos medios como los periódicos. Es decir, ya no la necesidad de escribir todo un blog, todo un material bastante amplio como lo ocurría con los libros, sino escribir pequeños papeles sueltos que dieran la información con la intención comunicativa que cada quien quisiera brindarle. O sea, desde una perspectiva artística podemos encontrar papeles sueltos de grandes poetas, de grandes escritores, de grandes escritoras, que encontramos una de sus composiciones en papeles sueltos. Pero desde la perspectiva comunicativa también había ciertas informaciones de parroquias, documentos jurídicos, documentos políticos, documentos obviamente militares, documentos familiares, personales, que son de los denominados papeles sueltos. Entonces, obviamente, ese tipo de situaciones se pueden ir adaptando según las necesidades. En el campo de la comunicación, sin importar si es una comunicación artística, si es una comunicación política, si es una comunicación jurídica, sin importar el tipo de comunicación, el ambiente, el contexto, el referente, no deja de ser importante mencionar que había esa necesidad. Por un lado, sí, la oralidad, les digo, la oralidad no ha dejado de existir, y ahorita se los voy a demostrar cómo en la actualidad seguimos usando la oralidad como un medio y de información, como un medio de comunicación, pero también estaba el elemento escritural, que podría ser en macro, como podrían ser los libros, estos grandes testimonios, pero también podría estar en lo micro, en estos papeles sueltos. También podemos ver esa adaptación de los papeles sueltos o de las publicaciones que no eran de largo aliento en los periódicos, por ejemplo, ¿no? La necesidad de ya estar usando un soporte, como lo es el papel, para informar los sucesos que tenían lugar en ciertos lugares. Podrían ser lugares muy cercanos, muy próximos, lo que ocurría en una provincia, lo que podía ocurrir en un poblado, algo por decirlo, o de lugares muy lejanos. Obviamente la imprenta y la entrada de esta a finales del siglo XV cambia el paradigma. Como les decía, antes los libros eran artesanales, se tenían que transcribir y por eso un escriba podía redactar algo y en el momento de estar haciendo la copia correspondiente se le iba una línea o una parte, un fragmento, y entonces ya los ejemplares eran totalmente diferentes. Pero con la llegada de la imprenta se comienza a masificar las publicaciones escritas y entonces la información, sin importar el contexto o el referente, comienzan a tener mayor importancia. He ahí un aspecto fundamental. Ya insisto, ya sea en lo macro, como puede ser un libro o algo parecido a él, o bien en estos papeles sueltos o en este compendio de papeles en menor número comparado con un libro. Les ponía el ejemplo puntual de los periódicos. Usar estos papeles sueltos para informar lo que estaba ocurriendo en lugares ya sean próximos al nuestro o bien lejanos, pero gracias a la reproducción y al manejo de dichos papeles y a la distribución de dichos papeles, la información fluía más rápida en comparación con la oralidad. En la oralidad tal vez una noticia podía tardar semanas, meses e incluso años en que de un punto A a un punto B llegara
tal información. O incluso no era tan práctico como de un punto A a un punto B. Tenía que pasar por muchos puntos, de un punto A a un punto B, y de un B a un C, y así sucesivamente. Y para que llegara al último referente, al referente más lejano o al receptor más lejano, podían pasar horas, días, semanas, meses o incluso años. ¿Por qué? Porque todo dependía de cómo iba transitando la información. Lo mismo ocurría con el testimonio escrito. Si yo lo escribía en unas tablas, lo escribía en un edificio, obviamente la información se quedaba concentrada en el pequeño núcleo social. Pero con la adaptación de los soportes, esta situación se fue ampliando. Con la entrada de la imprenta, a finales del siglo XV, hay un rompimiento del paradigma totalmente en esta situación de los medios de información o medios de comunicación, y entonces la información fluye de manera más rápida, más precisa. ¿Por qué? Porque simplemente se reproducía. Ya no se tenía que volver a crear, ya no estabas con el riesgo de la interpretación o la sobreinterpretación o la falta de memoria de la persona que estaba refiriendo el mensaje, sino la reproducción iba a facilitar las situaciones. Y también los medios de distribución también se ampliaron. Entonces, como podemos ver, tanto la oralidad como lo escritural son la esencia, pero poco a poco se fueron adaptando a las necesidades y a las tecnologías de cada época. Entonces, ahorita acabamos de mencionar 3 elementos fundamentales. Por un lado, la oralidad, y por el otro lado, los elementos escriturales. A partir de los elementos escriturales, podríamos hablar de ciertas ramificaciones. Los grandes soportes que estaban muy inmovilizados, porque estaba en un edificio. El edificio donde está el testimonio no lo puedo mover y distribuir a lo largo, ni incluso de la misma región, como lo iba a hacer con otras regiones. Obviamente, esta situación de adaptar los soportes nos facilita un poco el movimiento. Entonces tenemos soportes tales como los libros, los papeles sueltos, y de repente comienza a haber esta situación de movimiento que se ve reflejado, por mencionarles un caso, en los periódicos. Entonces toda la información ya se estaba distribuyendo, dependiendo las intenciones y todos esos elementos que hemos visto en otros videos en estos miércoles de comunicación. Pero sigamos viendo la comunicación, el lenguaje, nosotros como civilización. En todo momento estamos en constante movimiento. No nos conformamos, de manera consciente o inconsciente, no nos conformamos con una situación. Siempre buscamos otras formas, otros soportes, otros medios, otras formas en las cuales podamos interactuar. Eso es algo inherente, por lo visto, de la humanidad. Muestra de ello es que estas dos grandes simientes, como es la oralidad y el elemento escritural, sigue en constante movimiento. Pongamos un ejemplo claro. Esta situación del radio, la creación de los elementos radiofónicos. ¿Qué mejor manera de expandir un mensaje oral que por un medio que expande las ondas sonoras para todos lados? O mínimo a grandes distancias, ya no depender de una persona que a su vez va a informarle a otra y así sucesivamente, como ocurría en el origen de la comunicación oral, sino que ahora la persona habla a través de la tecnología existente en su época, y que este mensaje se puede expandir gracias a ciertas antenas y a los receptores de esas ondas sonoras que perciben dicho mensaje. Ahí está un elemento fundamental, pero por si fuera poco, comienza a haber una evolución en las tecnologías y de repente tenemos los discos. Y entonces no solamente nos quedamos con mensajes en vivo que se transmitían y que podían ser escuchados en tiempo real, sino también poder grabar el mensaje, sin importar otra vez qué tipo de mensaje sea, y poderlo reproducir las veces que sean necesarias sin afectar el mensaje, sin correr el riesgo de una mala interpretación, de una sobreinterpretación, o de un olvido, o de una exageración, o todos los riesgos que había en la oralidad. Entonces ahí teníamos los discos. Obviamente las tecnologías van evolucionando y hace unas cuantas décadas, no tantas como lo que ustedes podrían pensar, evolucionan los discos a los
cassettes. Y entonces otra vez tenemos ahora un medio, por decirlo así, más compacto. Porque también nosotros cuando hablamos de discos estamos hablando de los grandes discos de acetato. Y después todo ese objeto de tales dimensiones se podía sintetizar en un pequeño cassette. Después las tecnologías evolucionan y nos encontramos con los CDs. Y entonces ahí tenemos esas necesidades tecnológicas y eso implicaba tener los correspondientes reproductores. O sea, para escuchar los mensajes radiales tendríamos que tener precisamente un radio. Para poder escuchar los discos teníamos que tener un tocadiscos y todo lo que implicaba la tecnología, que la punta y las revoluciones, porque a qué velocidad giraba el tocadiscos, todos esos elementos son importantes. Después teníamos los cassettes, entonces teníamos que tener un reproductor de cassette y cómo regresarlo y cómo adelantarlo y entonces todas esas situaciones que a los que nos ha tocado vivirlo, porque por ejemplo los discos hoy han vuelto a la moda, hoy son tendencia. Hoy son vistos como un elemento de culto. ¿Por qué? Porque tienen mejor sonido, son más fieles al sonido correspondiente. ¿Por qué? Porque la misma tecnología lo permite. Pero también a los que nos tocó usar cassettes, recordamos con nostalgia lo que implicaba el cassette, el riesgo de que se atorara en los cabezales del reproductor y se rompiera tu cinta favorita y automáticamente perdías el testimonio, que bueno, si era algo musical pues podías comprar otro, pero si era una grabación hecha por ti, pues automáticamente perdías todo. ¿Por qué? Porque si no tenías que estar generando copias, muchas copias. Y muchas veces esas copias generaban problemas. ¿Por qué? Porque dependías del sonido ambiente. Esos elementos, esas situaciones son muy importantes. Obviamente después venían los CDs y también corrías el mismo riesgo. Si era un disco generado en masa, pues sí, si se rayaba, se rompía o lo prestabas y no te lo devolvían, no había inconveniente, podías adquirir otro. Pero si era de estos discos que tú mismo habías copiado o tú mismo habías realizado, lo que se conocía antes como quemar, si tú habías quemado tu disco CD, y se rayaba, se rompía o se perdía, con ello implicaba perder todo el testimonio. Hablando de los CDs, podíamos hablarlo tanto desde la perspectiva escritural, porque se podía guardar textos en él, o bien desde una manera sonora. Una grabación, ya sea hecha de manera propia, o de alguien que había dejado algún tipo de testimonio. Entonces, ahí tenemos esas situaciones, pero la oralidad no se ha quedado ahí. Muestra de ello es que hoy en día hay generaciones actuales, principalmente las más jóvenes, que ya no ven el disco de acetato, ya no ven el cassette, ya no ven el CD como medios para poder escuchar testimonios sonoros. ¿Por qué? Porque hoy existen los elementos digitales y entonces se basan en una plataforma la cual, por medio de archivos digitales, puede reproducir los testimonios. E incluso nosotros mismos, gracias a las tecnologías existentes hoy en día, podemos grabar nuestros sonidos, podemos grabar nuestras charlas, podemos grabar nuestros testimonios orales y ya sin la necesidad de almacenarlos en un objeto físico, sino en un objeto, por llamarlo así, digital. Y entonces simplemente reproducirlo. Obviamente también sigue existiendo el riesgo. ¿Por qué? Porque la plataforma en donde la guardamos puede ser hackeada y borrada, porque entró un virus y automáticamente el archivo se desapareció en el momento de meter el antivirus y limpiar la plataforma, la nube o simple y llanamente el archivo. Corremos ese riesgo. Pero, como ven, ya no estamos en el objeto físico tal cual de decir, ahí está, ¿no? Sino simple y llanamente es siguiendo, tal vez exagerado, es un código binario, ceros y unos que representan una grabación, un momento. Lo mismo podríamos decir con este medio que estoy usando en estos momentos, ¿no? Que ya son los medios audiovisuales. Tanto se está usando lo visual, ustedes me pueden ver en este instante, pero también
me pueden escuchar. E incluso si yo insertara subtítulos, podrían verme, escucharme y leerme. Es decir, los grandes medios, los grandes recursos para la comunicación. Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo. Y entonces, como podemos ver, estos dos elementos tan fundamentales como lo es la oralidad y lo escritural, se han ido adaptando a las necesidades de las épocas y obviamente se han ido adaptando a las tecnologías de las épocas, al grado de que hoy en día podemos seguir reproduciendo sonidos y dando información. Están los podcasts. Entonces, los podcasts genuinos, los originales, porque hoy en día también existen podcasts híbridos, ¿no? Donde mezclan estos elementos audiovisuales. Pero si nos vamos a las bases de este canal o esta forma de comunicación, los podcasts podríamos decir que era una evolución de los programas de radio, porque para los programas de radio necesitabas precisamente una emisora y necesitabas un aparato que recibiera dichas ondas. En el caso de los podcasts necesitas un mismo medio, por decirlo así, o un mismo canal, que es el internet. Si tienes internet, tanto lo puedes grabar ahí, subir ahí y recibir gracias a ese medio. Entonces, esos son los elementos básicos, pero también les decía, los elementos audiovisuales, podríamos hablar del cine y después ese gran arte que era muy complejo, incluso por los materiales que se necesitaban. Y estamos hablando de una tecnología de hace 150 años. No estamos hablando de una tecnología tan distante como cuando hablábamos de los libros en el aspecto escritural. En los elementos audiovisuales, pues no era tan fácil. Literalmente, para tú escuchar un elemento, metafóricamente hablando, audiovisual, tenías que ir al foro. Entonces, hablando en literatura, aunque hoy no es día de literatura, pero para poner un ejemplo paradigmático, tenías que ir al teatro para ver y escuchar a los actores, a las actrices, decir las cosas, decir los parlamentos, actuarlos, moverse. Pero con las tecnologías, después pudimos tener ese elemento audiovisual en nuestro poder, a nuestro alcance, fuera de un lugar físico. Se podrían reproducir imágenes y sonidos ante nosotros. Lo mismo ocurre con los sonidos. Para nosotros poder escuchar un discurso, muchas veces tenemos que estar presentes o mínimo en las cercanías del lugar. Con las tecnologías, poco a poco fuimos viendo que ya no era necesario. Teníamos que tener, sí, un medio que podría ser el radio, cuando hablábamos del radio. Hoy en día, simple y llanamente tenemos que tener un celular, una computadora o algún dispositivo que pueda recibir estas señales y que tenga tal vez una conexión a internet. En el ámbito escritural también se han ido adaptando las situaciones y los actos y los medios informativos a las situaciones del entorno. Nada viene de la nada. Entonces hablábamos de libros, después hablábamos de papeles sueltos, posteriormente hablábamos de periódicos, pero hoy en día seguimos escribiendo, pero tal vez muchas veces ya no usamos los soportes físicos como el papel. Ya últimamente nosotros nos podemos informar leyendo a través de plataformas digitales. Entonces la evolución de los textos analógicos a los textos digitales también es un elemento importantísimo que debemos de considerar. Que eso implicaba también tecnologías, porque hablábamos de la imprenta, pero después nosotros teníamos, entre comillas, nuestra propia imprenta con la máquina de escribir. Tal vez a muchos de ustedes no les tocó, pero a quien les habla sí le tocó tener una máquina de escribir y en ella plasmar sus trabajos, plasmar sus textos, y era una cosa instantánea. Tú ibas escribiendo y en el papel ibas viendo lo que se iba queriendo escribir, lo que se iba queriendo expresar. Y eso era como que la gran tecnología. Claro, te equivocabas y era otra situación que implicaba cierta concentración, ciertos recursos, ¿no? Que la goma, que el corrector, etcétera. Que lo mismo ocurría con la escritura a mano. Entonces, porque hablábamos antes de las plumas, ¿no? Y literalmente eran plumas de animales que les tenías que hacer un corte con una navaja para poder captar la tinta y ya poder escribir en el soporte. Las tecnologías fueron evolucionando
Se fueron creando nuevos dispositivos tales como el bolígrafo, que de manera metafórica o alegórica le seguimos llamando pluma. Pero ese aditamento no es la pluma de un animal, pero se está rememorando cuando sí se escribía con plumas. Entonces, esos elementos son importantes que nosotros lo consideremos, porque hoy en día, por ejemplo, yo ahorita les estoy hablando frente a una cámara, les estoy compartiendo información de manera audiovisual, pero de repente sería importante hacer una pausa y mirar hacia atrás. ¿Qué había antes de estas tecnologías? ¿Qué había antes de ciertos recursos, ciertos materiales, ciertas herramientas? ¿Qué había? Por ejemplo, yo les decía de el ámbito de los símbolos, de lo pictográfico. Hoy en día seguimos usándolo. Muestra de ello son, ¿cómo vamos a hablar de algo tan básico como los emoticones? Que iniciaron tal vez con signos de puntuación que representaban ciertas emociones y que de repente evolucionaron y se transformaron ya en estas caritas que conocemos, de alegría, de enojo, de hasta incluso asco, repulsión. Entonces, han ido evolucionando, incluso ya está mostrando lenguaje de señas o ciertos simbolismos, ya no por medio de facciones, sino por medio de gestos con las manos. Hasta insultos. Entonces, y esa es una situación de que todo un conjunto de ideas se pueden representar con un símbolo o una serie de símbolos que ya no sean letras, sino que ya sean unos dibujos, unas imágenes. Entonces, hoy en día podríamos hablar de los emoticones, que después evolucionaron a los emojis, y después a los stickers, y después a los GIFs. Entonces, como ven, hoy en día seguimos usando esos mecanismos de imágenes para comunicar algo, para informar algo. Entonces, como ven, pero toda la base es la misma, la oralidad y el mundo escritural, pero que se fueron adaptando y se fueron acercando a las necesidades de la gente, a las necesidades de las civilizaciones, que a su vez fueron fueron creando tecnologías para facilitar esos medios de comunicación, esos medios de información. Entonces, como lo vemos, hoy en día seguimos escribiendo, pero ya usamos otros canales, ya podemos usar Messenger, pero las personas que tienen mi edad conocieron el viejo Messenger, no el actual. Hoy hablamos de redes sociales. Hace unos 20 años o un poquito más, eso era inimaginable. Sí estaba el internet, sí estaban las salas de chat, pero tú no escogías con quién hablar porque todo mundo tenía accesos a las salas de chat. Entonces cualquier persona se podía acercar a ti. Hoy no. Hoy nosotros podemos tener la decisión de con quién conversamos, a quién le aceptamos la plática, a quién no. Antes era algo complejo, era algo en miras al futuro, algo deseable, pero no una realidad. Entonces, como ven, los medios de comunicación son importantes a lo largo de toda la historia. ¿Cuáles son las mejores? Obviamente mucha gente dirá, pues hoy en día, porque la información es inmediata, porque la información es práctica, porque está muy cercana a nosotros, en comparación con siglos antes, o incluso con décadas antes. Y mi respuesta sería, no. Cada uno de estos medios de información, cada uno de estos medios de comunicación, son valiosos porque representan las necesidades, las creaciones, los inventos de cada momento histórico y de las personas que representan dichos momentos. Pero para que vean, lo que hoy tenemos no nació hoy de una forma así, purista, de manera ontológica. No, no, no. Es producto de una evolución, producto de una adaptación de las necesidades sociales, históricas, políticas, comunicativas de cada persona, de cada conjunto de personas. Entonces, como les decía, algo tan cotidiano hoy como un GIF, como una infografía, vamos a hablar de las infografías que hoy en día son como que el gran boom para sintetizar información y podernosla brindar. Uno podría decir, pues sí,
pero muchos de nosotros también usábamos representaciones gráficas, ¿no? Que cuadros sinópticos, que cuadros comparativos, que mapas conceptuales, que mapas mentales. Perfecto. Tal vez esas formas de conjuntar o sintetizar información hoy se ven reflejadas en algo que se conoce como infografías. Pero las infografías no surgieron de la nada, son producto de una tradición, son producto de una historia de la comunicación. Precisamente esa es la intención de este video, mencionarles así a grandes rasgos y con ciertas analogías y demás, que todas las civilizaciones, sin excepción, están ávidas, estuvieron, están y seguramente seguirán estando ávidas, necesitadas de dejar testimonios, ya sean en el momento inmediato un testimonio, una información en el instante, una información que puede repercutir a su entorno una importante cantidad de tiempo, o incluso testimonios que van a trascender más allá de su propio tiempo. Pero la necesidad de comunicarnos siempre ha existido, existe y seguirá existiendo. De ahí la importancia de que nosotros valoremos la importancia de la comunicación y lo que hay alrededor de dicho acto, porque nosotros lo damos por hecho. No, como que damos por hecho de que automáticamente yo me quiero comunicar con alguien y como que los recursos, los medios siempre han existido, así como de, pues es lo más fácil. Quiero mensajear a alguien, le voy a llamar por teléfono, porque por ejemplo no había mencionado el teléfono. También la invención del teléfono fue importantísimo, porque antes cómo se contactaban los familiares. Tener que trasladarse grandes distancias cuando a veces por situaciones económicas, por situaciones geográficas, etcétera. O sea, también no hablamos de las cartas, no hablamos de los telegramas, no hablamos de los telégrafos. Podríamos, insisto, yo podría desglosar la historia así minuciosamente de ciertos medios de comunicación o ciertos medios de información y no acabaríamos nunca. Pero sí tenemos un tronco común. Por un lado la oralidad y por el otro lado estos aspectos simbólicos, escriturales. Esos elementos son importantes. Y entonces en el día de hoy, ya les ponía el ejemplo, ahorita yo hablando frente a ustedes por medio tanto de una cámara y de un micrófono y de un canal, yo les puedo hablar, pero este medio es producto de una larga historia, historia a la que nos debemos. En síntesis, los medios de información, o también conocidos como medios de comunicación, han sido el pilar de toda civilización, porque gracias a dichos medios conocemos la cotidianidad, conocemos los grandes sucesos, conocemos a los grandes personajes, conocemos la forma de ver y vivir la vida. Muestra de ello es que seguramente en unos cuantos años, o en unas cuantas décadas, o por qué no, en unos cuantos siglos, mucha gente sabrá cómo vivíamos hoy en día gracias a estas tecnologías, gracias a estos medios de comunicación que son el pilar tanto para la comunicación per se, pero también para demostrar y mostrar que existimos. Pues bien, espero que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Antes de despedirme, como siempre, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal y a que usemos el espacio de comentarios para que ustedes me hagan llegar sus observaciones, sus sugerencias, sus críticas y todo aquello que le abone a este proyecto. A su vez, les hago la cordial invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Instagram y Twitter, en donde también lo podemos usar como un canal de interacción, en donde ustedes me digan, por ejemplo, cuál es su medio de comunicación favorito de hoy en día, cuál es su medio de comunicación de la antigüedad, etcétera. O bien, aprovechemos también este espacio para que me hagan llegar sus observaciones, críticas y sugerencias. Insisto, todo aquello que le abone a este proyecto llamado Yo Leo. Pues bien, sin más que agregar, les agradezco infinitamente su presencia y les digo,
Estamos en comunicación. Hasta siempre.